Así es, señor. Ya me tienen harto estos mequetrefes. Sí, comprendo que no era su intención lo del Coco Wash y los toques. Claro, yo estoy dispuesto a acabar con ellos de un jalón. Nada más necesito de su apoyo. Ok, yo reviso entonces los documentos y ya le aviso qué plan es más efectivo. Claro que nos los vamos a Chile. Uy, ¿cómo es que se me olvidó mi filero? Porque se ponen feas las cosas. Todo chato. Sí, mi amor, ahorita te llevo unos chocolatitos, ¿va? Esos. Todo romántico. Sí. Ay, no, aquí está. Cámara, ahí te ves. Órale, nos vemos. Perdón, licenciado. Ya ve que con estos opencos nada es seguro. Sí, o sea, ¿quiere que lo llame mi amor? Eso es extraño, pero como usted ordene. Digo, como digas, mi amor. Bienvenidos a Conversatorio por Foro Café Radio de Prometeo Cinema. Mi nombre es Said Tapia y que como cada viernes me acompaña mi buen amigo Álvaro Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras, amigo? Hola, ¿qué tal, amigo? Pues acá chido, ¿no? El asunto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Y una vez más, el señor Oscar Castañeda. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor? Pues muy bien, fíjese, ya aquí, ¿no? Ya llegando. Aquí. Sí, o sea, corretear la chuleta. Corretear la chuleta de forma lateral. Tengan cuidado porque está haciendo una lluvia muy intensa, o estaba haciendo, y dejó bastantes estragos a lo largo de la ciudad. Acabamos de descubrir que el coche en el que nos movemos es anfibio. Sí, al parecer los Chevys flotan. Es un descubrimiento agradable y... pues felices fiestas primeras, ya empieza la recta final del año y se siente en el aire con este primer olor a pozole. Esperamos que se la hayan pasado bastante bien en estas fiestas patrias, que bueno, vamos a hablar de eso. Por favor, ahí en los comentarios cuéntenos qué les trajo Miguel Hidalgo, qué les dejó debajo de su bandera. Ahí un comentario, ¿no? Que un tequilita, no sabemos, ¿no? Ustedes ahí ya saben qué les trajo, por favor. Nos trajo libertad. Una cruda horrible. Nos trajo libertad. Sí. Pero de eso hablaremos el día de hoy. Pero antes de comenzar con este tema que justamente es patriotismo, vamos a ver una sesión realizada por Prometeo Cinema justo para una fiesta de 15 años. El tipo de sesión se llama Trash de 3, para que vean un poquito de lo que hacemos aquí en Prometeo. A veces. Vamos. Simón. Así que vamos con la siguiente sesión. Regresamos. Estás en conversatorio. I see the stars through me. Tired mechanical heart beats till the song disappears. Somebody shine a light. I'm frozen by the
volvemos a conversatorio de Prometeo Cinema por Foro Café Radio. Después de esa increíble sesión de 15 años. Chulísima. Chulada, besito del chef, la verdad, no es por nada, pero chulada. Eso y más podemos hacer con ustedes para sus proyectos, ya sea que tengan un evento social, como una boda o unos 15 años, o también, en su defecto, para sus proyectos personales. Sesión de divorcio, lo estamos inaugurando ahorita. Si quieren divorciar y quieren tener un gran recuerdo, Sí. ya que el matrimonio no funcionó, Sí. no hay bronca, una gran sesión de divorcio. Se puede No. tener. Y aparte podemos hacer cosas muy mágicas. O sea, ahí en vez Sí. de trash de dress, trash de house. ¿no? Oh, Y sí. Trash the Kids no, por favor, No. eso no, pero procuren, otras cosas sí. procuren cuidar a los niños. Pero se pueden hacer muchas cosas. Material aquí tenemos. Pues vamos a entrar ahora sí a lo que viene siendo pues el tema, ¿no? El día de hoy venimos manejándoles lo que viene siendo pues patriotismo. Pues, Oh, shit. no, la banderita no lo dice. Felices fiestas patrias, como ya les dijimos al principio del programa. Y bueno, pues viene desde muchas cosas. Vamos a hablar un poquito sobre el cómo lo vivimos aquí en México. ¿Les parece si empezamos con...? Sí, no puedo hablar Ese sobre el punto. patriotismo desde la perspectiva rumana. Definitivamente, ahí estoy un poco perdido, pero la parte mexicana... ¿No sí. estudiaste? No puede ser. No lo tuviste una semana para tomarlo en cuenta. Te dije, Estaba te dije, preocupado toma en nadando cuenta hasta, los becas. estaba preocupado nadando hasta aquí, hasta la cabina, lo cual me restó un poco de precisión en mis conceptualizaciones esta vez. ¿Tú sí estudiaste la sueca? Más o menos. Ok, al menos alguien hace su trabajo en este lugar con un demonio. Pues sí, vamos a ver un poco desde la perspectiva mexicana, que es evidentemente la que conocemos, un poco. Algunas otras extranjeras por animes y películas de acción, pero bueno. Sí, el día de la independencia. Por Will Smith, gracias. Will Smith. Grande Will Smith. Sí, qué bueno que no hicieron una película 2, pero sí. Sí. hablemos de patriotismo. Bendito es el Señor. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el patriotismo. Me gustaría que hiciéramos como algunas definiciones generales, ¿no? Sobre lo que se entiende por patriotismo, y me gustaría escuchar acá al doctor, señor Óscar Castañeda, por favor, ¿qué se entiende por patriotismo? Pues no sé, una definición un poco coloquial de qué es el patriotismo. Podríamos decir que es simplemente prodigarle amor a los símbolos que representan una nación, más una nación que un estado, ¿no? En México obviamente tenemos la bandera, el himno, nuestro escudo. Cada país va variando eso, pero es básicamente insertar colectivamente un poco, pues, podríamos decir, aleccionar a la sociedad a amar ese terruño y lo que representa en símbolos, básicamente. Que es básicamente el hecho de gestar simbología y rasgos que unan como a un cúmulo de personas dentro de un mismo territorio delimitado, ¿no? Sí. Fronterizo. Y a esto, bueno, ¿qué otras actividades? En México tenemos mucho esta cuestión de como decías, aleccionar, ¿no? Un poco. Que, señor licenciado, ingeniero, perdón, tú eres ingeniero Álvaro, por favor, si me puede ayudar con algunas acciones con las cuales desde pequeños se nos lleva al seno patriótico. ¿Qué actividades se comparten en colectivo? Pues justo, bueno, por decir en las primarias, ¿no? Está el asunto de los honores a la bandera. Desmayarse en ellos. un Exacto. clásico. Hacer el ridículo en los honores a la bandera está bastante, pues, arraigado en nuestra cultura, ¿no? No, sí, más que nada eso, pues el himno nacional, ¿no? Justamente que siempre nos enseñan como qué significan los símbolos patrios en la primaria, por decir. E incluso por decir está esta materia de formación cívica y ética que pues justo es como conocer todo esto, ¿no? También es en parte. Aprender a vivir en sociedad dentro de un país Exacto. que tiene una simbología y una cultura específica. Bueno, pues desde muy temprano vamos a empezar con los disclaimers. ¡Todo está mal! No, de hecho, justo como bien apuntaban, al menos así se maneja en el grosso de la población, en general. Cualquier persona que haya asistido a una escuela primaria, pues ha tenido un contacto con este tipo de ceremonias y demás. Y eso es una de las cuestiones más primitivas que tenemos como especie, el generar estas ceremonias para remarcar nuestros símbolos, ¿no? Bueno, sí, no, pero, o sea, digamos, el patriotismo ya va mucho más, yo diría que es una construcción ya de cuando existe el Estado-Nación como tal, o sea, de la modernidad para acá,
y tiene una función específica, o sea, ya como tal el patriotismo, ¿no? O sea, el patriotismo sí tiene una función, diría yo, bélica, en gran sentido, Sí. bélica, ¿no? Sí, 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 es, sí. es justamente una forma cultural que entendemos para que ahí entiendan que la cultura no simplemente es justo ir a un concierto iluminado con velas ¿No es? de violín. No solo es eso, No amigo. solo es eso. No solo es eso. La cultura justamente son todos estos rasgos que colectivamente compartimos, que en este caso, bien lo dices, con una tendencia un tanto bélica, para poder de alguna manera entender que uno debe defender el territorio en el que En el que vive. nació. Sí, es un poco, o sea, Ya, digo bien. yo desde mi formación, muchachos, de relaciones internacionales. Sí, no, también tiene esa función, ¿no? Diplomática, marcar muy bien la distancia de lo que te es propio y lo que no te es. Entonces, pues sí, ¿no? Tu patriotismo, tu bandera, ondea ahí en Palacio Nacional y de preferencia que la bandera de Estados Unidos no ondea ahí, cosa que no cumplieron en 1847 y unas cuantas otras ocasiones, pero de cualquier manera es eso, ¿no? El tratar de marcar una distancia con los demás. Sí, ¿por qué tenemos que marcar esa distancia? Porque nosotros somos mejores, ¿no? Esa es la básicamente. tendencia justamente que marca el Estado dentro de esta situación. Y por eso es como muy importante también hacerse conscientes pues de dónde proviene en primera instancia y hacia dónde va, ¿no? Sí. Que justamente como mencionaste muy acertadamente, pues como en este bello año en el cual un castillo cercano aquí fue atacado y tomado junto con el resto de la ciudad Ay, y sí. gran parte de nuestro territorio, pues justo lleva a las personas como a tomar acciones bastante interesantes, ¿no? Por un lado, evidentemente tenemos este carácter bélico, y por otro lado también se muestra mucho en la situación más propia, más cercana, más actual, a una cuestión también hasta deportiva, Ujú. ¿no? Creo que esta misma hecha de trasladar ciertos ámbitos que dijeron, bueno, quizás ya no tanta guerra, pero vamos a competir de otras maneras Sí. para ver pues quiénes somos mejores, ya que somos muchas naciones, pues vamos a verlo, ¿no? Y pues justo la tecnológica también, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, como por decir la Guerra Fría justo de Estados Ujú. Unidos y Rusia, que era como una guerra más de quién hacía más avances en toda esta tecnología y toda la ciencia. Así es, sí, o sea, realmente el patriotismo ayuda mucho para identificarte y poder sentir ese orgullo, El esa... progreso, amigo. Sí, exactamente, el hecho Todo de un poder- sistema de valores que te empuja a decir, bueno, tal vez voy a ser un mejor gimnasta porque mi nación me lo requiere, ¿no? Ujú, voy a ser un mejor trabajador porque mi nación me lo pide. Sí. Voy a hacer un mejor cualquier cosa porque mi país lo está esperando. Entonces, el hecho de hacer cosas porque tu país lo quiere, pues históricamente no siempre ha llevado a los mejores resultados. Y además también funciona de una forma muy interesante. Estamos hablando del hecho de que justo parte de esta idea de Estado-nación, ¿no? Y que a pesar de que ha habido Estados-naciones, como en algún momento muy atrás, ¿no? Los griegos, los espartanos, que tomaban, pero igual se gesta esta situación, ¿no? El hecho de que para poder pelear mejor, lo haremos por los nuestros. Es una identidad. ¿Le suena familiar al tema de la semana pasada? Ahí. Ups. Ups. Pues justamente pues parte de ahí, ¿no? La idea es motivar, que en primera instancia no creo que sea una mala intención por sí misma, pero todos sabemos que esa no es su intención por sí misma. Sí, se presta mucho, ¿no? Este asunto realmente. Sí, es como básicamente todo en el mundo, ¿no? Bueno, Bueno, buenas noches, queremos Ajá. despedirnos. Es básicamente como la mayoría de ideologías políticas o la mayoría de concepciones de la política moderna, que si tú te vas hacia uno de los dos extremos que poseen, o hacia el extremo, digamos, que poseen a uno de esos dos, es terrible, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Y lo hemos visto con el nacionalismo, o sea, el nacionalismo entendido como una parte intrínseca del patriotismo o básicamente dos partes de un mismo todo, ¿no? Entonces, pues nos puede llevar a algo como el fascismo italiano, algo como el nazismo alemán, algo como el franquismo español, y hay ejemplos de eso, hay muchos, ¿no? En Asia Central, en América del Aquí. Sur, aquí. Aquí. Entonces, es cosa de todos los días, al menos en América Latina. Así es. Entonces, bueno, y de ahí partimos de que el sistema mismo de entretenimiento, pues también nos lleva justo a
empezar a bombardear este tipo de cosas, ¿no? Vivimos lo que fue el grito de independencia, que nace pues de esta historia, ¿no? Del hecho de que el señor Don Miguel Hidalgo, no el que está en sus billetes, sino el verdadero Miguel Hidalgo, El que no sabemos cómo era. que no sabemos cómo El era. amigo alemán de Sí, exactamente. No ese, el verdadero. Y no el que parece el Dr. Brown. Pues llama a una, no una revuelta en general, dice la historia, según esto, que más bien era para entregarlos, y se da cuenta que todo el mundo tiene el ánimo ya muy alzado, y dije, ching, ¿qué acabo de hacer? Bueno, pues ya le sigo, como cuando se descontrola la peda, así, o sea, como dices, algo Sí. tranqui, y termina muy brutal, y terminas en Acapulco con 7 desconocidos y su Y perro. su perro, definitivamente. El perro es... Exactamente. Primordial en esta historia. En Sí. esta historia el perro es el Iturbide. Eso no le gustará a algunas personas Eso no le imperialistas, gustará, sí, pero tal vez. sí. Pero, pues, sí. Pero siguiendo la lógica de los sucesos, pues básicamente eso fue lo que pasó. Fue el último en quedar, que se quedó con el desayuno. Entonces, Sí. yo no hago las analogías, solo las divulgo, amigos. Sí, pero a mí me parece muy interesante marcar una distancia entre lo que pasa después de la independencia y ahí unos cuantos añitos hasta la revolución, porque el patriotismo entendido como lo entendemos nosotros en estos tiempos tiene mucho que ver con la posrevolución, la existencia de un partido hegemónico aquí en México conocido como el PRI. Tal vez algunos no lo conozcan. No creo, la mayoría no creo que sepan qué es. Sí, no. Y la idea que tenían para concebir el país como un semillero de héroes, como un lugar lleno de gente que ama a su país y que por ello va a seguir trabajando por conseguir objetivos, ¿no? Lo que nos lleva a ver una versión muy poética de México, ¿no? En la que a un niño se carga una losa de piedra para acabar con los malos, o sea, hay héroes anónimos que de repente nada más decían, bueno, me voy a envolver en la bandera y me voy a aventar, aunque en realidad no tenga nada más Sí, no hay una que sea intención. todo. Ajá, solamente sea algo totalmente simbólico y en realidad no estoy salvando a este país de perder la mitad de su territorio, ¿no? Sale Estos mal. mitos, sale mal, no clickbait. Clickbait. Esto nace ya de tratar de forjarnos una identidad totalmente como mexicanos que todavía no existía y que aparte de todo se vio súper menguada con la guerra de reforma y toda esa transición que hubo en el poder entre, pues somos federalistas y somos... Imperialistas otra vez. sí, y que bueno, pues tal vez ponemos otro imperio y bueno, pues tal vez aquí se queda Porfirio Díaz en el poder otros 30 años. Bueno, cuando tenemos 3 pesos de estabilidad política y no mataban a un presidente cada 23 minutos, ya... Bueno, tal vez podemos empezar a construir como país. ¿Cómo lo hacemos? Pues diciendo que tal vez no somos un lugar en el que todo todo eso el no mundo... estuvo, que no pasó. no somos un lugar en el que cualquiera mata por poder, ¿no? Digamos que, pues matamos por poder cuando está justificado. Somos héroes patrióticos, lo hacemos por nuestro país. Es en beneficio de todos. Digo, ya ahí cada quien... Suena familiar del Ajá. tema de la semana anterior. Ya ahí cada quien tiene que abrir un poquito más su criterio para pues, de entender, ¿no? Que un niño no cargarías una losa. Sí, y, no, y para prenderías eso. sí, la puerta de una alhóndiga nada más porque sí. porque Sin, no, sin el no concepto solo de porque sí. patriotismo existiendo en Exacto, ese porque punto, crees ¿no? que el proyecto de ese cura tiene sentido y lo harás Sí. por los hijos de tus hijos. Sí, de porque tus dice, hijos. voy a hacer la primera transformación de Sí. México. ¿Qué es México? Sí, no lo sé. que es México, No ¿no? sé. Y extendiendo el hecho de que México es un concepto también bastante ambivalente. Pero iremos un poco más a eso después del siguiente corte. Tenemos una sorpresa muy especial porque el día de hoy les traemos un cortometraje que esperamos que les guste mucho. Este cortometraje, a ver si encuentran alguna cara conocida por ahí. Se llama El ascenso de Lázaro. Vamos a hablar un poco más de la idea de México y seguimos con este tema de patriotismo después de este corte. Regresamos aquí a Conversatorio por Foro Café Radio. Volvemos.
Y volvemos a Conversatorio por Foro Café Radio. De Promete Cinema por Foro Café Radio. Ah, qué buen corte, Dios. Sí, ¿no? Qué buen corto. Buenísimo. Qué grandes habilidades de Histriónicas. actuación. Sí, es el Nicolas Cage de nuestra generación. Honestamente, ese sujetillo tiene futuro en el mundo de la industria Tírenle un contrato si independiente. quiere Sí. ganar un BAFTA. Total. Gran corto, grande el corto. Esperamos que les haya gustado muchísimo. La verdad, saben que todos los contenidos que hacemos aquí en Prometeo, pues lo hacemos con muchísimo cariño y que ustedes los pueden apoyar, ya sea contratando alguno de los servicios que tenemos para ustedes. Pero bueno, ustedes no vinieron a vernos hablar de comerciales, ¿sí, no? ¿O sí? Déjenlo en los comentarios. Ajá, si les gusta oír nuestros Sí, comerciales, pónganlo allá en la cajita, por favor. Y pidan cosas. Pero bueno, continuamos con el tema de esta semana, que es patriotismo y sobre la idea de México. Hablando de... Estamos teniendo un poco este punto de que se ensalza mucho esta mitología previa a que existe un poco de estabilidad en el país, ¿no? Aparte de que se forma el país, se tiene un poco de estabilidad en ella, ¿no? Entonces, pues los sucesos para llegar a ese punto, evidentemente son muy complejos, ¿no? No se puede entender desde una sola perspectiva, como en algún momento se nos enseñó en la escuela, ¿no? Sí. Que justo esta historia de buenos y malos, Bueno, sí. ¿no? Para poder tener como todo este patriotismo. Ahora, cabe aclarar, no es que no te sientas a gusto en el lugar donde naciste o en el lugar en el que vives, pero sí es muy importante, de nuevo, cuestionar de dónde viene, ¿no? Sí, no verlo simplemente como algo místico, divino, así, ¿no? Ay, nací aquí, por tanto, soy parte de la Aquí mejor me raza del moriré. universo. Sí, ¿no? En mi viejo San Juan. O sea, sí también. Sí, también. Pero esa es otra perspectiva, siento yo, de tanto del nacionalismo como del patriotismo, ¿no? Es simplemente necesitamos contrastar bien de qué estamos hablando y a qué nos referimos cuando nos referimos al patriotismo y no simplemente tomarlo por sentado, porque si no, ¿qué sucede? Estados Unidos es un gran ejemplo del nacionalismo y del patriotismo desbocado. Sí. Y su guerra de secesión es el mejor ejemplo de esos ejemplos que tienen ahí. Simplemente dos facciones diciendo yo soy el mejor en un mismo país, en un mismo territorio, en un mismo estado, ahí sí consecuentemente hablando de un gobierno y de gente viviendo en un mismo territorio, los tres elementos básicos que nos enseñan en la primaria, secundaria, prepa. Se hacen dos facciones y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero el poder, ¿por qué? Pues porque yo considero que mis valores patrióticos son mejores que los tuyos. ¿Por qué? Pues porque yo puedo esclavizar gente. ¿Y tú qué opinas? Pues yo no quiero esclavizar gente. Ok, pues vamos a pelearnos, vamos a tener una guerra, vamos a perder muchos recursos, gente y de todo, simplemente por ver quién es mejor y quién puede imponerse. Quien se impuso, pues sabemos que hay cierta libertad en Estados Unidos, dicen ellos. Bueno, al menos hay cierta... Se volvió la Sí, esclavitud digamos, de africanos. ¿no? Se volvió la esclavitud. Ajá. Pero que como detalle histórico, justamente, se le da mediáticamente, y por eso es que les digo, investiguen amigos, porque se le da mucha inmediatez a la cuestión de la guerra de secesión y a Abraham Lincoln y toda su bandita, que dijo, no más esclavitud de africanos. Pero eso está desde la carta del sentimiento de la nación que escribió Morelos en la independencia. Aquí en México ya no existía. Era hijo de mulato, hijo de mulato e indígena. O sea, que para el sistema de castas de ese tiempo, o sea, era como... sí, totalmente progresista, O sea, ese cuate era woke. Para Ajá, su tiempo era sí. totalmente O sea, woke. es una persona afrodescendiente diciendo ya no más esclavitud para nadie. O sea, es una afrodescendiente indígena que dice, no, carnal, ya estuvo. Sí, o sea, digamos, en el papel es algo totalmente moderno y algo transgresor para su tiempo, porque la guerra de secesión es a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, cuando pues, los sentimientos de la nación son 1812, chavos. Sí, 1811, creo. Sí, ¿no? Y además de que hay muchas, también hay el rastro de una rebelión de esclavos africanos en Veracruz, me parece, Sí. justamente con el Huelchanga. Gran historia, si un día quieren que la contemos, es muy buena, pero justo esa fue la primera rebelión documentada que se tiene acerca de un grupo de esclavos. ¿Me estás diciendo que no fue en los años 1600? Sí, no fue en los... bueno, de hecho creo que sí. de hecho creo que sí. Cuando el tirano mandó, básicamente lo mismo, o sea, Yanga es la historia de Django. Sí, o sea, él juntó a un montón de esclavos, dijo ya no más, se fue a la sierra
como de estrategia mágica en México, es como que lo que funciona aquí. Vete al monte, vete al Vete al monte Sí. y le dieron la libertad a él y a todo su grupo. No abolieron la esclavitud, pero a ellos les dieron la libertad. Antes, como dices, desde hace mucho, ¿no? Entonces, aquí justamente ponemos el concepto otra vez a transposición. Estamos hablando de que esta persona pelea por una libertad física, no tangible, mientras que por otro lado lo que está oprimiendo justamente también es mucho la idea de este sentimiento de nacionalismo o pertenencia, ¿no?, a la corona, al demás, de ese punto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante cuestionar este tipo de factores? Porque también no estamos viendo a veces a quién estamos afectando con ello, ¿no? Y justo... ¿Quién se queda afuera? ¿Quién se Aparte queda de- afuera de esa Sí, visión? unas por otras, básicamente. Sí, y bueno, somos personas, en general creo, abiertamente críticas del gobierno, no solamente porque sí, sino porque pues hay cosas Porque que lo están... vivimos. Sí, exacto, ¿no? Y hay una situación en la cual se le intenta dar, que lo hablamos desde el hecho de la caída de Tenochtitlán, ¿no?, en este programa, ¿no? O sea, se le quiere dar como mucha iluminación y misticismo a las culturas mesoamericanas previas a la invasión española, pero a los actuales indígenas no se les está dando Sí, lugar, se les margina Sí, realmente, ¿no? ¿no? Brutal. Sí, el reconocimiento de, mira, vamos a poner una estatua aquí en Reforma, pero pues mientras que los indígenas sigan pidiendo No, aquí ya, al lado. Ahí al lado. Ajá. Allá al lado, en Sí, ese entonces semáforo. hay que tener un poco más de coherencia en ese tipo de cuestiones porque precisamente, ¿por qué hay tantos pueblos originarios en el sur del país específicamente o en la península de Yucatán y Chiapas, Guerrero, varios estados en los que la gente como tal no se considera mexicana? Una cosa que pasa muy, muy seguido, por decir, en lugares, en muchas zonas de África. Lugares en los que las tribus, las sociedades estaban distribuidas en territorios que no estaban delimitados. Esos pueblos se consideraban a sí mismos una nación y por tanto tenían su propio concepto de patriotismo, y cuando llegan los europeos a decir, mira, a partir de aquí te corresponde y a partir de acá no, se rompe ese sistema y dicen, entonces yo no me basaba así, o sea, eso no era basado en qué? ¿Basado en qué? Sí, o sea, esa no era mi concepción del mundo, esa no era mi concepción de la tierra ni de muchos conceptos que van asociados a un país. ¿Ahora qué? ¿Y qué viene? O sea, ¿por qué hay tanta descomposición social y tantos conflictos todavía armados y de muchísimos tipos en África? Precisamente por eso. Si tú revientas un sistema de creencias así, un sistema de gobierno de una forma totalmente arbitraria, pues van a pasar cosas como eso. Así es. En México lo hemos visto. Incluso ahorita la gente del norte que dice, es que ¿por qué nosotros deberíamos independizarnos? Ajá. El norte mantiene al sur, sur, póngase a ajá. chambear, mijo. O sea, ese tipo de cuestiones tienes que ponerlas también bajo la lupa. No es nada más el sí, todos somos mexicanos. También están los que dicen, yo no me siento mexicano, aunque soy parte de México. O que me siento mexicano en una Posiblemente- temporada o en Ajá. algún logro. Me siento mexicano mientras hay pozole, ¿no? Sí. Y mientras ganamos la medalla del 2012. O cuando... Totalmente justificado, aparte No, de todo. cuando las nominaciones de Lupita No, Nyong'o, Sí. o sea, fue como de, orgullosamente mexicana, y es como... Nunca le he escuchado No, hablar español. yo ¿Tú sí. lo has escuchado hablar Sí, español? yo sí. No, y ella no lo niega, o sea, ella Sí. sí tiene como esta conciencia social de clase y de etnia y de muchas cosas, pero aún así, o sea, Lupita Nyong'o no es como que, sí, nació acá atrás, ¿no? No lo hizo. No, Pero- porque los mexicanos hacemos en donde se nos da nuestra chingada gana, Como- diría Chabela sí, como Vargas. diría Chabela Vargas, sí, bueno, eso es otra parte del patriotismo. Bueno, ahorita llegamos a ese punto, es un punto importante, ¿no? Pero volvemos a esto, ¿no? O sea, el colgarse la bandera, literal, cuando te conviene, ¿no? Y el resto del año, pues no, o sea, te sale de la nada. Justo hablando de un ejemplo también aquí en México muy compartido con Estados Unidos, fue toda la rebelión Apache. Justo Sí, en el periodo de Porfirio Díaz, también gran historia. O sea, ese Jerónimo, que era el líder Apache, también gran personaje, que era justo lo mismo. O sea, nosotros no pertenecemos de aquí, los mexicanos nos saquean, los estadounidenses nos saquean, no queremos pertenecer a ninguno de los dos. Los odiamos a Sí, todos. o sea, y se hace una rebelión muy importante,
¿no? Al respecto. Ujú. ¿Y qué hizo la media? Empezar a sacar westerns en los cuales, ¿quiénes son los malos? Los Los apaches, apaches, ¿no? ajá. Como en su momento los mexicanos. No, preciso. los narcóticos. Y eso es un ejemplo perfecto, al menos en Estados Unidos y con otro tipo o muchas otras tribus indígenas originarias del territorio de Norteamérica. Pues, ¿qué pasó con ellos? A pesar de que ellos se consideraban, igual que en África, su propia nación, su propio espacio, la mayoría de estos grupos eran nómadas, se movían de un lado al otro, precisamente para no depredar los recursos del mismo lugar, algo muy sabio para para nuestras pobres mentes. ¿Qué les pasó a ese tipo de grupos? Los que no fueron exterminados terminaron en reservas. Sí, en reservas. Y bueno, ten un casino para que te diviertas y para que Ujú. tengas un poco de ingresos y no más para ti. Entonces, ¿qué te deja el patriotismo ahí? ¿Cuál es la lección de un patriotismo exacerbado cuando el norteamericano o el estadounidense dice, yo soy americano, pero tú, que tu color de piel es un poquito distinto al mío y tú ya estabas aquí y digamos técnicamente el territorio te correspondería, tú no eres No, parte sí. de este grupo, ¿no? O sea, el patriotismo se parte en algún lugar y ¿dónde está marcada la diferencia? Con las mayorías, tristemente, ¿no? Claro, no, y que ahí justo entendamos que el patriotismo es un sentido totalmente, es una herramienta, como decíamos, a partir del funcionamiento del país en el cual se ejerce, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es muy distinto a la cuestión de pertenencia o de empatía, que estamos hablando del fenómeno, por ejemplo, aquí en México, en la ciudad, específicamente lo que pasó en el 85. ¿No? O sea, estamos hablando de que ahí hubo un valor de pertenencia brutal, Sí. que gente en el extranjero dijo, tengo que ir, ¿no? Gente fuera de la área Sí, aparte metropolitana. un reflejo cívico de decir, el mexicano necesita al mexicano, Sí. pues vamos a empujar todos. Exacto. hacia el ¿No? mismo lugar, Y ¿no? ahí lo vemos justamente en el hecho de que somos muy pequeños como especie, ¿no? Pero también lo vemos en el hecho de que al final, pues, eso va más allá, ¿no? O sea, si ves a alguien en ese tipo de apuro, realmente vas y lo intentas ayudar si está en tus manos, ¿no? Más allá del oye, es que somos mexicanos, somos del mismo lugar, ¿no? O sea, evidentemente, en ese tipo de circunstancias, pues cambia muchísimo, ¿no? O sea, no se nota esa idea, se va justo, como dices, por un valor y una empatía, Sí. ¿no? Otro punto donde también de alguna manera funciona es cuando me parece que se ha visto en el extranjero, ¿no? Cuando las comunidades dicen, ¿qué pasó, paisano? ¿No? El hecho de encontrarte a alguien del mismo Del lado mismo lado, en sí. esta otredad es un alivio, ¿no? O sea, vuelves a sentir justo esa parte, pero ya no Alguien enfocada. con quien compartes valores, totalmente eso, Exactamente, con o quien sea, compartes cultura, cultura. idiosincrasia, con quien compartes, a quien le puedes decir un chiste sobre un taco y te va a entender y no va a decir simplemente como de, qué curioso, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, va a entender de verdad todo el trasfondo simbólico y real y de todos los tipos que tiene eso. Muy probablemente si es una persona con un desarrollo cognitivo normal. Pero, pues, a veces es un poco exigible eso, a veces no. Pero, o sea, en ese aspecto, o sea, es otro punto donde funciona este tipo de situaciones, porque justo no lo ves como solo la parte de el ensalzar esta historia, estos valores, este estado, ¿no? Sino lo ves como una parte meramente de supervivencia también, Sí. ¿no? O sea, sale ese sentido patriótico, pero en afán de generar comunidad, perdón. Sí. Entonces, estamos viéndolo desde el valor de la otredad, desde ese punto en el cual uno se siente ajeno. El hecho de encontrar estos puntos en común son bien importantes, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no lo aplicamos de esta otra manera? ¿Por qué? Porque justo, viene la respuesta, porque estamos muy inmersos en la dinámica de Estado. Como aquí la normativa es, pues, todos estamos en circunstancias parecidas, no eres más diferente que yo, pues no tengo por qué, en cambio, empiezo a buscar justo eso, mis diferencias, ¿no? Intento resaltar, intento como generar esa parte fuerte, ¿no? De ahora, pues es la mía, es mi valor, ¿no? Es más importante, es más asequible que el tuyo, ¿no? Cuando estamos en la misma nación y se genera esa competencia interna, que, como sabemos, también lleva a muchas situaciones pues, bastante Y complicadas. aparte que es un Sí. proceso que es muy complejo porque aparte se ve envuelto en la globalización y en lo que ahora se conoce como occidentalización, ¿no? Una sociedad mundial de la que esos pequeños grupos que antes
digamos, solamente tenían que, o estaban fuera de la cuestión de México, no se sentían mexicanos, un pueblo, digamos, en el sur de México no se sentía mexicano, ahora está excluido de la sociedad global que tiene acceso al iPhone y que tiene internet y que vive día a día el TikTok, ¿no? Entonces es un proceso todavía más complejo en el que se están perdiendo todavía más en ese camino de identidad. Ya no se identifican no solamente con el país, sino que no se identifican con el mundo, básicamente. No, y en esa parte de identidad, o sea, como una persona que, por ejemplo, ha tenido una experiencia de habitar en otro espacio que no es el suyo, o sea, aquí me gustaría que tú compartieras un poco esa experiencia, Laura, o sea, ¿cómo sentías esa vibra de pronto? Pues, bueno, es que sí te sientes bastante extraño, ¿no? Realmente en un lugar, pues, que no es tu hogar, básicamente. Sobre todo igual con costumbres como la comida, ¿no? Incluso yo, por decirte, lo que más le sufrí, ¿no? Que era como de, ay, no encuentro algo que me guste realmente, ¿no? Está rico, pero no... No es un taco. No es un taco, no es una comidita así chida, ¿no? Sí. Que pues aquí es como de, ¿no? La norma, ¿no? Ajá, es la norma, que está muy bien, ¿no? O sea, la comida mexicana pues está bastante bien, diría yo. Opino que Pero, pues, no sé, es muy raro, ¿no? El asunto de estar como que no te sientes protegido a veces también, creo. Incluso por la barrera del lenguaje, ¿no? Porque hay cosas que incluso aunque estudies pues mucho inglés, todavía hay choques culturales que no comprendes muchas veces, o expresiones que ellos utilizan como en ciertos lugares, y es como de, híjole, ¿qué es lo que hago, no? Entonces, sí, básicamente es eso. La comunicación ahí. Ajá. No, y aparte aquí, ¿tú sentiste ese valor patriótico en algún momento? O sea, como que el querer también... O sea, porque una cosa es extrañar tu casa, ¿no? Ajá. O sea, una cosa es extrañar tu cama. Sí. Pero otra cosa es querer replicarlo, ¿no? Que Híjole, creo que es yo mucho creo que el sí, valor mira, patriótico, ¿no? Justo allá Por ese tuvimos lado. una actividad que era un festival global. Justo era como exaltar los puntos positivos de cada cultura, ¿no? Y pues ahí como iban chinos. Llegó Álvaro con su planta de cannabis, güey, y Sí, su básicamente. AK-47. Ajá, obviamente. Y unos botes de salsa. Exacto, unos chiles. No, y justo pues estaba gente de Tayikistán, de Kazajstán, de todas estas partes, ¿no? Todos los países que ahí están. Ajá. Un saludo a Enrique, a Denton, perdón, a Francisco Incluso Denton. por decir los panameños con los que estuve ahí como mucho tiempo. Y sí, pues ahí estuvimos en una cierta competencia, y sí como que todos los mexicanos ahí sí nos unimos bastante, como para lograr ese objetivo de vamos a ganar esta competencia, ¿no? Y la ganamos, güey. Terribles personas somos aquí. Exacto. Debe ser. Sí, ajá. Pero sí, o sea, en ese momento sí nació esa parte, güey. Y lo peor es que, pues no lo sentíamos realmente al inicio, güey. Ya cuando estábamos como en ese punto, güey, pues sí todos se unieron, ¿no? Y fue Automáticamente. Ajá, exacto. Estamos O sea, programados. Vean para tal ello. punto, o sea, Sí. es una cosa muy, muy impresionante eso, Sí. ¿no? Porque veía justamente que el hecho de que nuestra cultura, y ahí sí es muy importante, hay cosas en las que de plano es posible aceptar que como país no destacamos, ¿no? No. O sea, evidentemente En algunos aspectos. en algunos aspectos no salen de esta parte como el México, como el mejor país del mundo, pero ciertamente... Incluso eso a veces lastra nuestro patriotismo, ¿no? Sí, Justamente. no, exacto. Pero algo que sí es muy cierto es el hecho de que nuestra cultura tiene una influencia bien dura en todas a nivel partes. global. Y eso creo que me gustaría hablarlo en el siguiente bloque. ¿Vas a decir comentarios? No, sí, para la que sigue mejor. Ok, mejor. perfecto. Entonces vamos al siguiente corte. Ujú. Una cancioncita que andamos moviendo que se llama Te Encontraré, que esperamos que les guste mucho. Se hizo con mucho amor, una producción original de Prometo Cinema. Así que la siguiente canción se llama Te Encontraré, como ya escucharon. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Conversatorio de Prometo Cinema por Foro Café Radio. Volvemos. Vuelve a salir el sol después de una noche en silencio. Vuelve a escuchar la voz del mundo. Esa no será menos.
Tal vez no exista lo ideal, pero ¿qué importa? Quiero creer que el dolor me hace más fuerte. He aprendido a seguir. No me definirá. Soy tu dueño, ya no te extraño. Te encontraré, te encontraré, te Y regresamos a Conversatorio de Prometeo Cinema por Foro Café Radio. Uf, ¿qué les trajo Miguel Hidalgo? A mí, la neta, no me trajo absolutamente nada. A mí una profunda depresión, amigo. A mí un poco de ambas. Me trajo profundo patriotismo. Me trajo ganas de mejorar a México, a pesar de que sabemos cómo termina la gente que quiere mejorar México. Sí, de Sí. volver a México. Honor a Homero Gómez. Sí, Ah, sí. Michoacán arriba. Bueno, continuamos con esta. Pero sí, Homero, suerte. Sí. Continuamos. Sí me deprimí, chale. Es que sí me pega. Eso duele, eso Sí, siempre sí duele. Sí A duele ver, muy Miguel, feo. A ver, Miguel, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Esperamos que ustedes en casita les haya ido mucho mejor que a nosotros aquí en Prometeo Cinema. Y seguimos con este tema que es patriotismo. Pues vamos a darle candela para esta última parte, que vamos a conclusiones sobre el hecho un poco de México. Y Sí. teníamos comentarios. Como somos unos aprovechados, vamos a leer aquí este comentario en el que nos pusieron. Realmente, ¿qué es ser mexicano? Más allá de la cuestión legal, así, de nacer en México como tal, que es lo que te hace un mexicano, o de hijos, de padres mexicanos. ¿Qué es ser mexicano? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué consideran que es ser mexicano? Muchísimas ¿Qué gracias opinas por ahí? por los comentarios. Sí, Hasta gracias, se me Angie. traba. Me traba la Gracias, voz. Angie, gracias. Me estremezco, Fer, me estremezco. Gracias, Betty. Gracias Sí, a todos. sus comentarios son increíbles para nosotros, como música para nuestros oídos. Pues bueno, ser mexicano realmente tiene una connotación bien complicada en ese sentido, como comentan, más allá de la cuestión legal, de la cuestión como tal, que tu acta de nacimiento diga, aquí naciste y Sí. por tanto eres mexicano. Evidentemente, yo lo veo desde la parte cultural, ¿no? Si me voy a querer una respuesta objetiva, sería pues los rasgos que justo comparto con mi comunidad y heredados también a cierto nivel, ¿no? De alguna manera, o sea, porque estas costumbres vienen de, evidentemente, pues padres, abuelos, ¿no? En algún momento, y quién sabe de ahí, a partir de ahí, desde Sí. dónde, ¿no? Entonces, por un lado, para mí sería esa parte, ¿no? Yo más que verlo desde una situación legal, ¿no? Nacional y con ese sentimiento de sí, soy de aquí, yo me identifico más justo con la parte del lugar en el que viene mi familia. O sea, más que decir yo soy mexicano, me gusta más decir, no, pues es que yo soy mitad michoacano. O sea, a mí me gusta más esa parte. ¿Por qué? Sí. Por la misma situación, la cultura que genera la comida, las tradiciones, la forma de hablar, la forma de regañar, ¿no? Sí, justo que en cada estado pues, de este país pues es muy diferente, ¿no? Porque además es un país bastante grande, diría yo. Y súper Y diverso. súper diverso. ¿No? O sea, tiene eso sí se heredó de las culturas mesoamericanas, Ajá. el hecho de tener mini culturas muy complejas en Por cada todas lado. partes. Sí. ¿No? Entonces, para mí sería eso, para mí sería compartir mi identidad a partir de justamente lo que heredo un poco y lo que convivo, porque también muchas cosas son aprendidas, ¿no? Para mí es eso, para ti algo, ¿no? Pues igual, ¿no? Yo creo que las Gracias, buenas tradiciones- noches. ¿Cómo interrumpes? Perdón, continúa. Es esa, decías, las tradiciones. Ajá, justo las tradiciones que como que tenemos ahí en mi pueblo, porque pues mi pueblo es muy pequeño también, ¿no? Donde vivo. Es un poco desconocido también. Y ya lo dejaremos así. Ajá, y ya lo dejaremos así. Y lo dejaremos entonces, No es como... Ajá. No es como la... No es como el... Pero, ajá.
Es un poco esa situación entonces también de... Ajá, sí, justo de esa identidad de estar en ese pueblo, ¿no? Justo porque yo pues, vivo en el bosque, ¿no? Aprendí un poco como de agricultura, todo este asunto. Justo por, más que nada, influencia de mis abuelos y todo este asunto, ¿no? La labor, que La digas que labor, ese es tu ajá. ser mexicano, ¿no? Tu labor un poco. Pues sí, yo diría que sí, un poco. Interesante. México es tomarte un tequila mientras escuchas mariachi. Cantar Es que- cielito ¡Me lindo. ponte el sombrero del ¿Sabes qué? Huachica! ¡Ponte el sombrero! ¡Y tu zarape en Teotihuacán! Es que de plano. ¿Dónde está o mi sea, chaqueta de México? Es de shit. Es que de plano, yo personalmente, eso es perfectamente el ejemplo, lo que quería causar, porque yo personalmente soy increíblemente patriótico. Yo sé que eso es algo tal vez un poco pasado de moda. ¡Plot twist! Algo un poco pasado de moda. Pero el patriotismo Yo sí me quiero parece... instaurar el tercer imperio. No tanto así, pero sí me parece que el patriotismo es una gran herramienta para formar personas con valores. Tal vez postura un poco panista, pero de cualquier manera... No es sorpresa. No tanto, sí soy progresista, pero es Soy que... panista progresista. Fíjense en las contradicciones. No, ser mexicano es todo eso, o sea, como dicen ustedes, tanto la cultura como lo que traemos, o sea, ser mexicano es lo que comemos, lo que vivimos, lo que escuchamos. Te digo, o sea, está muy metido con lo poético que le podemos dar y lo místico que le podemos dar a este país, ¿no? Es lloviendo porque movieron a Tlaloc de donde estaba, es el maíz, es el mariachi, es la música, es la cultura, es lamentablemente, pero de cualquier manera parte de esto es la narcocultura, es todo esto que nos tiene La donde de estamos y bandido. lo que somos. Más que la no, narcocultura, creo que la cultura de bandido. Porque nuestra mitología, en general la mitología mexicana contemporánea, se basa en eso. O sea, los héroes fueron bandidos. Y eso sí es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, desde donde la meta delincuencial. Y por eso nos ven así internacionalmente. Sí. O sea, porque desde ahí parte. Y eso lo mitificamos. Pero lo que sí es bien importante, y perdón por interrumpirte, es que el intentar plantearlo no solamente, y es lo que venimos diciendo todo el programa, no desde la parte solamente de Estado, no, sino de los valores. Sí. No, digo, suena medio gratuito, pero honestamente es una herramienta. Ahora, hay que hacer un disclaimer súper intenso. Sí. Es una herramienta, y una herramienta no es la solución a todo. Por eso hay aparte de una muchísimas. herramienta, es una parte, como la ¿no? herramienta que es y por su propia naturaleza puede servir para el bien y puede servir para el mal. Y precisamente por eso yo mencioné desde las primeras intervenciones que el patriotismo mal enfocado y desbocado puede llevarte a decir todos los que no están conmigo son malos y deben morir. Básicamente lo que pasó en algunos lugares de Europa en la Segunda Y Guerra aquí. Mundial. Y No, aquí. sí, complicado, ¿no? O sea, es un tema muy complicado. Pero también existe la otra parte, en la que, digamos, con cierto control y con cierta conciencia y contemplando que la gente no simplemente se desboque y los líderes tampoco estén dementes, el patriotismo te puede llevar a formar un pensamiento colectivo de tal vez por la gente que me rodea, tal vez por esta tierra en la que nací, tal vez por todo esto que me gustaría ver mejorando, pues tengo que hacer mejor las Sí, cosas. pues ¿no? avanzar en conjunto, básicamente. Exactamente. El Yo patriotismo también- funciona. Yo para también eso. quiero vivir ese sueño, señor Poole. No, sí. Pero pues, es muy complicado porque justo como idea, lamentablemente, se utiliza de una forma Sí, opresiva. sí, sí. Y por eso es importante cuestionarla. Súper importante. O sea, estamos muy acostumbrados a estos gestos como honores a la bandera. Estamos muy acostumbrados como a toda esa situación que en algún momento, o sea, no es como que los niegues, porque al final son símbolos, ¿no? O sea, Ujú. como símbolos así de importantes son esos como cualquier otros. Los símbolos están ahí para representar algo, para generar algo, pero pues son tan intangibles y tienen tanto valor como el que se les otorga. Sí, así como es una ridiculez decir que está mal cantar el himno nacional, y eso, o sea, esa ley está más rancia que unos churrumais de hace 15 años. No tiene sentido decir que el himno nacional no debería de ser cantado en otra entonación porque viola la ley. ¿Por qué existe una ley de eso? O sea, en Estados Unidos hacen precisamente lo que se les pega la gana con eso y su nacionalismo es todavía más sólido que el de nosotros. Ajá. El de nosotros se ve trasnochado, rancio totalmente, con ese tipo de expresiones que en realidad, ¿a qué abonan para que México sea un lugar mejor o O sea, peor, o o baja? O sea,
Sí, bueno, es bastante tibio, ¿no? Es un símbolo, o sea, es un símbolo. Los símbolos se pueden manipular y reinterpretar y generar así. Para eso son. Para eso funciona. Algún día les daremos una clase de semiótica, tal vez. Cobro por ello. Pero el punto es de que es importante cuestionarlos, tenerlos sí en cuenta, pero sobre todo no clavarse con ellos, ¿no? El vivir una identidad creo que sí es importante. Vivir una identidad. ¿Qué es esa identidad? Como dijimos, es una cultura. Sí. Pero, pues sí, clavarnos, si nos queremos llevar a poner la bandera de, bueno, mi identidad es mi identidad mexicana, o irte a otro lado, mi identidad es mi identidad indígena, Y o precisamente como también por eso Calderón. existe la perspectiva, no, la perspectiva posmoderna o la perspectiva más actual que tenemos de eso es, o sea, ser bueno con el ser humano, más allá de si eres bueno con el mexicano, o si eres bueno con el de tu grupo, o de tu color de piel, o de la gente que le gusta la música que a ti te gusta, o sea, ten valores por el ser humano. Sí, pues, que es justo con lo más esta- importante y por lo cual el patriotismo en estos tiempos se ve bien rancio también. ¿Por qué? Pues ya no necesitas ser bueno simplemente o solamente con el mexicano, sé bueno con Ajá, cualquier con toda persona que llegue a tu persona. país porque llega gente de todos lados. Así Ahorita cómo estamos viviendo estas migraciones, ¿no? Ujú. O sea, gente que viene de Venezuela, gente que llegó antes de otros países de América Central, gente que llega de cualquier lugar, mexicanos que llegan a Estados Unidos y que tienen que experimentar ese patriotismo para mal, ¿no? El que se les vea mal, el que no se les dé Ujú. trabajo, el que se les deporte. Ahí están las partes que son muy negativas del patriotismo y que hay que reinterpretarlo. Hay que reinterpretar totalmente Sí. estos conceptos para que sea algo benéfico y no algo no maléfico. No maléfico. Como conclusión, esto es culpa del capitalismo. Otra vez. Ajá. Y ya dijimos por qué. Entonces, se nos acabó el tiempo. Pero les agradezco mucho. Al final, la conclusión es: sean empáticos. Por favor, Sí. con un demonio. Por favor. Sí. Sí. Pero muchas gracias por estar aquí. Mis amigos Álvaro Gutiérrez, aquí conmigo. Espero que te hayas divertido. Claro, claro. Felices fiestas patrias. Que Miguel Hidalgo traiga algo mejor el próximo año. Pórtate bien Eso el espero, mejor. eso espero, güey, sí. Sé más patriótico el año que entra. Cruza viejitos la calle. Sí, algo, cosas buenas. algo. No seas remiso. Probablemente Sí. no tiene el servicio militar. y Seguro, con- seguro. No te Seguramente, cortaste güey. esas greñas. No, no me las- Gracias a Oscar por estar Gracias de a nuevo una ustedes. vez más. Gracias a César en los controles y a Juan Carlos en la producción de este programa. Yo soy Said Tapia. Esto fue Conversatorio de Prometeo Cinema por Foro Café Radio. Terminamos una vez más. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Esperemos. Por cualquier cosa. Nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo. Coman rico y descansen. Hasta luego. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Por fin despertaste. Pensé que nunca volverías después del terrible accidente. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me pasó? ¿Cuál accidente? ¿No recuerdas nada? Tuviste un accidente muy fuerte. Esta es otra de tus bromas idiotas, ¿no? Sí. Los van a tener que levantar con pala.